número 4, ¿verdad? Clase número 4 de consejería. Hemos tenido que hacer ciertos movimientos porque hemos notado que los participantes del grupo han tenido que recordar ciertas cosas del inicio del cristianismo y de las cuestiones bíblicas para que puedan entender mejor. Pero no me da pereza devolverme, la verdad es que lo hago con mucho gusto. Así es que hoy vamos a empezar orando. Entonces, como es importante, don Víctor, ven aquí, llegamos a la oración desde acá, para que Dios nos bendiga en todo lo que vamos a hacer hoy, en el nombre de Jesús. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Vamos a poner esta lección del hermano del Señor. Bueno, que debe de todo la sabiduría que usted y yo necesitamos para poder aprender, poder captar, poder aprender, pues lo que aquí se enseña a través de pastor. Señor Dios, todopoderoso, gracias, Dios. Infinitamente, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Dios, porque es porque tu amor y tu misericordia que estamos aquí, Señor. Gracias por el día de hoy. Gracias por esta noche, Señor. Gracias hoy por cada uno de los alumnos que están aquí presentes y por los que vienen quizás de camino, Señor. Así que ponemos esta lección en manos, Señor, para que usted nos dirija a través del pastor, que usted nos ayude, Señor, a entender, a comprender, a ponerlo por práctica. Señor, en fin, a que usted nos dé toda la sabiduría que nosotros necesitamos, que sabemos, Señor, de que sin ti no somos nada, Señor. Y dependemos meramente de usted en todo buen sentido, Señor. Dependemos de usted en todo momento. Así que en esta noche no será la excepción. Así que hoy toma el control y dirige a través de tu espíritu, Señor. Y pues que tu nombre sea exaltado, Señor, y que nosotros seamos pues cada día más preparados según tu palabra. Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos entonces a repasar un poquitico. A ver, nosotros mandamos por el grupo en la clase pasada y tocamos acerca de que nos devolvemos un poquito a lo que es Biblia. ¿Alguien se acuerda? ¿Pudieron verlo? Sí, sí. Es algo más lo que nos está Robert. En caso. Sí, gracias, qué pena, ¿cómo le digo? Ok. A ver, serio, ayer, la semana pasada no viniste, pero pudiste ver el video, no lo viste. ¿No qué? Pero sí te llegó. Sí, sí llegó. ¿Y cómo se llama tu mamá? Para mandarle la nota. Ya no está en ese, la mandamos al cementerio, no importa, ya. Bueno, vamos a hacerlo rápido, pero yo quiero que ustedes recuerden que habíamos hablado acerca de que la Biblia tiene ¿cuántos libros? 66. 66 libros. Usted pueda correrme. ¿Estamos de acuerdo? 66 libros. Eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y que se divide en dos partes, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Que se escribió en ¿cuántos idiomas? 13. En 3 idiomas. ¿Cuáles eran? Arameo. Hebreo. Hebreo. Arameo. Arameo Y y griego. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, digamos, tuvimos que devolvernos para que pudiéramos. Dijimos que el Antiguo Testamento se divide ¿de cuántos son los libros del Antiguo Testamento? 39 libros, ya están volando ustedes, 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú lo sabías? Eso. ¿Por qué no lo anotas? No te van a anotar. Anoten, ¿cuánto te van a anotar? Pues que para que no te lo olvides, papi. Ok. Dijimos que el Antiguo Testamento se divide en ¿cuántas partes? Sí. En 5 partes. ¿Y el Nuevo Testamento? Sí. En 5 partes.
Robertillo, así como para sacarle un poquillo ahí de polvo al baúl de los recuerdos. ¿Cuál es la primera parte del Antiguo Testamento? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Solo Roberto, ¿ah? ¿El qué? Por un viaje a Péntate. Muy bien, Roberto, muy bien. Anoten por ahí. La primera parte se llama Penta. Marta, la segunda parte. Marta, solo Marta. La segunda parte de la división del Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Ahí en el índice, ¿se acuerdan? ¿Y no se acuerdan cómo llaman los otros? ¿Cómo? Histórico, muy bien, histórico. Histórico. La tercera parte, poesía y sabiduría. La cuarta parte, los profetas mayores. Y la última parte, los profetas menores. Estas son las 5 partes. Ahora, ¿por qué es importante que aprendamos esto? Porque usted tiene que conocer bien la Biblia. Cuando usted va a dar consejería, usted tiene que conocer la Biblia. Y esto es como quien dice el ABC de la Biblia. Ok, vamos con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la primera parte? Los evangelios. Siguiente es historia. El siguiente, cartas paulinas. La cuarta, cartas generales. Y proveeduría. Ok, ahora, mi hermano querido, a ver si de acuerdo. ¿El secretario cuántos libros tiene? Vean. Sí. Víctor, los históricos, ¿cuántos tiene? Los históricos. 2. 13. 13. Víctor, véame bien. Sírveme bien que ya empieza a entrar un aire. Ya ves, estoy. ¿Cuántos libros históricos tiene el Antiguo Testamento? 12. No 13. Decirle cuáles son los del Nuevo Testamento. Perdón, las poesías de Biblia, ¿cuántos son? 5. Profetas mayores, 10. No. Profetas mayores. Ve, ya me está entrando 5. 5. ¿Y profetas menores? 12. Ok. Total, da 39 libros. Ahora vamos a ver los evangelios. Bueno, jóvenes, pasen adelante. Bienvenidos. Pasen adelante. Aquí está su capítulo. Está marcado salir por cámara, pero no importa. Ahí tiene que sentarse como por allá. Sí. Sin tocar la cámara. Eso. ¿Cómo estamos, Carlos? Seguimos. Entonces, los evangelios, ¿cuántos son? 4. Historia, ¿cuántos serían? 1. Cartas paulinas. 13. Ahí era. Cartas generales. 8. Y profecía. 1. Ok. Ahora, el ejercicio que vamos a hacer es traer Biblia. Cartas generales no son 7.
¿Qué te mucho? Nosotros aprendimos el Pentateuco, pues si quieren tomar alguno de estos que acaba de llegar. ¿En serio? Una vez. Usted siempre marca. Ok. Nosotros tenemos que entender cuáles son los libros de la Biblia. A ver, ¿quién hizo el intento de aprenderse todos los libros de la Biblia? ¿Alguien hizo el intento? Yo empecé. Bueno. Dígamelo, a ver, don John. Nada más, entonces el Pentateuco, ¿verdad que es básicamente? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya dijo el Pentateuco, muy bien. Después históricos, hasta ahí llegué y todavía no lo aprendí bien, ¿verdad? Que es Josué, Jueces, Ruth, luego viene Reyes. Primera, Primera Samuel, segunda Samuel, perdón. Después viene Primera de Reyes, Segunda de Reyes. ¿ah? Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Esther, Edras, Esdras, Nehemías, Nehemías y Esther. ¿Qué maneras? Ya hasta ahí llegué, pues. hasta ahí llegó. Hasta ahí llegué, los otros no empezaron. Me hace el favor y me llama a tu madre. La mitad de la tarea. Y yo me imagino que el resto de lo aprendió, ¿verdad? Carlita, usted sí estudió ese video. Yo estoy seguro que usted lo repasó y lo vio para arriba y para abajo. Ajá, ok. Después siguen los de poesía, ¿verdad? Entonces, Salmos, Cantares, No, Proverbios, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Cantares. Sí. Y eso, ya no. A ver, ¿alguien más? Bueno, la esposa. Dígamelo usted. No, dígamelo usted. La esposa. Pongan atención, chiquillos. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muy bien, el Pentateuco. Ajá. Luego vienen los históricos, que es Josué, Jueces, Primera de Ruth, Mira cómo. Primera de... Primera de Ruth. No, Ruth, es que él me habla aquí en el oído y pues... Sí, él está interrumpiendo. Primera de Samuel. Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías Ajá. y Esther. Ya. Ajá. Yo, se aplauden, pero yo no estoy contento. Yo no ni la mitad. Estamos hablando de los libros de la Biblia. ¿Sí se los aprendieron? ¿Cómo que no? ¿Cómo, teflón? Y yo le hice las divisiones. A ver, viendo en el índice, por favor, los que tengan Biblia, yo necesito que te los aprendan así, por favor, don Víctor. Yo necesito que ustedes... Yo traje la Biblia. Excelente, excelente. Les voy a mandar un link donde viene eso, sí. Mande eso, pero no con el dibujito mío, haga algo bonito, hermano. Mire estructurado, sí, por favor. Mandó los dibujos míos que Cristo sea el Señor. Ok, vamos a ver. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Pentateuco. Pastor del camino no se me pega nada. Quítese ese pensamiento. ¿Usted tiene la mente de quién? De Cristo. ¿Cuántos son inteligentes ahora? ¿Por qué? ¿Que tenemos la mente de quién? ¿Que nos va a costar un poquillo más? Sí, que nos va a costar un poquillo más, pero haga la fuerza, practíquelo, póngale atención. Ustedes ahí agarran los chiquillos y los ponen hasta que se los aprendan. Ok, vamos, históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel,
Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Poesía y sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Tiene que aprendérselo, papito. Si usted viene la otra semana y no se lo sabe, vamos con los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12. Entonces ya tenemos la división. Ok. Vamos con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La historia, facilísimo. ¿Cuál es? Hechos. Pasen adelante, jóvenes. Llegaron. Bueno, llegaron, que es importante. Seguimos. Las cartas paulinas. Romanos. Primera y segunda de qué? Gálatas. Efesios. Filipenses. Colosenses. Primera y segunda de Tesalonicenses. Primera y segunda de Timoteo. Tito y Filemón. Luisito, hicimos una especie de paréntesis en la enseñanza porque estamos recordando los libros de la Biblia porque me encontré que muchos no se lo saben, pero vos sí te lo sabes todo, ¿verdad? Así es que vamos a empezar ahí. Estamos ahora con las cartas paulinas. ¿Cuáles son? Hebreos. ¿Cuál empieza? La general. La general, ¿cuál es? Hebreo. Hebreos, Santiago, primera, segunda y tercera de Juan, lo que hablábamos aquel día, que usted me dice, ¿cuál es? Ya no le va a decir. Ya. Primera y segunda de Pedro. Pedro y Judas. Y la profecía sería Apocalipsis. Y los otros libros que eran Judith, Tobías. Estos son los apócrifos. Los libros apócrifos son los que no son inspirados por Dios, están en la Biblia católica, pero no en la Biblia cristiana. ¿Okay? Es muy importante. Ahora, como ejercicio, a ver, solo al que yo le pregunte, doña Cecilia, viéndome a los ojos, ¿Tito está en el antiguo o en el nuevo? Solo ella. En el nuevo, muy bien. Irene, no, véame bien. Observe bien. Dígame, Esther, ¿dónde está? ¿En el antiguo o en el nuevo? Muy bien. Don Roberto, Filemón, ¿dónde está? ¿En el antiguo o en el nuevo? Bien. Sí. Yo sé que usted quiere contestar. Dígame, ¿dónde está Judas? ¿En el antiguo o en el nuevo? En el nuevo. Muy bien. Ok. ¿Ves? Luis, es importante que no lo sepa. Dígame, Luis, ¿dónde está Judith? ¿En el nuevo o en el antiguo? ¿Estamos molestando? ¿En dónde está? ¿En el nuevo o en el antiguo? Muy bien. Eso. No es una trampa. Es apócrifo. Es apócrifo y no está en la Biblia. Muy bien, muy bien. ¿Serio? ¿Tobías dónde está? ¿En el nuevo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Es apócrifo. No, es un libro apócrifo, ni siquiera está.
No, no sea tramposo, es un favor, ¿verdad? Ay, me puche, cómo molesta. No, es que es importante. Voy a ponerle lo más difícil. Carlitos, me lo voy a poner más difícil. Dígame, los salmos, ¿en cuál división están en el Antiguo Testamento? Poesía y sabiduría, muy bien. Okay. Carlita. Carlita, ¿dónde está Mateo? ¿En qué parte? En el nuevo, pero ¿en cuál división? No diga. No, 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 no. ¿En cuál división está? ¿En dónde? En los evangelios, por supuesto. Sí, mi amor. Usted. ¿Cómo que te llamas? Yanela. 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 Dígame, Yanela. ¿En dónde está Esther? No. ¿En dónde está Ruth? En el Antiguo Testamento. En los históricos, la felicito. Muy bien. Eso de mujeres, eso de mujeres. La representante. Usted, amigo, dígame dónde está Apocalipsis. ¿En cuál parte? ¿En la profecía en qué lado? En el Nuevo Testamento. Muy bien. Excelente. Muy bien. Marta, yo sé que usted quiere contestar. Marta. Marta, Tito, ¿dónde está Tito? Tito, ¿dónde está? Pero viéndome a mí. Viéndome a mí, Marta. En el viejo. ¿Cuál viejo? Aquí no hay ningún viejo, todos somos jóvenes. ¿Dónde está? No vuelvo a dar esta que tiene que venir. ¿Dónde está Tito? En el Viejo Testamento, ¿en qué parte? No, ella no, a mí. Ok, ¿está en el viejo, en el antiguo? No, está en el nuevo. ¿En qué parte está? En las cartas paulinas. Todo esto que estamos haciendo, este ejercicio, tal vez le parecerá un poquito aburrido y todo el asunto, pero es que no consigo que los cristianos no sepamos la Biblia. Tenemos que saberla, conocerla. Es la Biblia, es nuestra herramienta. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Hebreos 4:12? Que es viva y eficaz. Pero si no la sabemos usar, no vamos a saberla usar. Dígame, joven. Libros apócrifos. Está ahí los católicos que se basan en que María subió al cielo, que No, ellos no están en los libros apócrifos. luego el purgatorio. Tampoco están en los libros. Entonces, no saben. Esos son tradiciones. La Biblia no lo enseña. La Iglesia Católica tiene lo que se llaman tradiciones y enseñanzas del papado. Entonces, ellos han incluido cosas que la Biblia no enseña. Por ejemplo, el purgatorio ni existe en la Biblia, en ninguna parte lo dice, pero la Iglesia Católica sí lo integró, no sé en qué año. Y entonces decían que no eras tan malo para estar en el infierno ni tan bueno para estar en el cielo. Hay un lugar, pero también salió algo llamado las indulgencias. Entonces, para poder sacar a la persona del purgatorio, había que comprar las indulgencias. Y eso era para hacer el Vaticano. Y entonces, ya uno tiene a la abuela en el purgatorio y se está quemando la pobre. La gente con todo el corazón hacía lo posible, vendía la vaca, vendía las gallinas, con tal de sacar a la persona del purgatorio. Y eso tenía su costo, ¿verdad? No era así tan fácil, tenía que no sé cuántas misas, no sé cuántas ofrendas, sacarlo y ahí iba la gente pagando poco a poco hasta que lo podía sacar. Ya cuando lo sacaba la gente iba contenta porque ya sacó la abuela del purgatorio. Mentira, eso no existía. Pero vamos a ver, el Antiguo Testamento no habla de esas cosas. También fue otra cosa que ellos integraron ahí, pero no en estos libros. Sí, joven. Los sacramentos sí tienen más base bíblica, pero algunos no, algunos sí, algunos no. Y entonces hay sacramentos, por ejemplo, que no enseña la Biblia.
pero que están incluidos dentro de la tradición católica. Hay otros que sí. ¿Quién se acuerda de los sacramentos? Eso es el bautizo. La confirma, por ejemplo, la confirma no está en la Biblia. ¿Qué decía don Luis? No, con referencia o con respecto más bien al purgatorio, creo que en Macabeos sí hay una pequeña diferencia, por eso En Macabeos, vea, honestamente me gustaría que la buscara porque yo no la conozco. o sea, Y a nosotros cuando estamos estudiando teología nos hacen estudiar los libros de los Macabeos. sí, De hecho, los Macabeos lo que sí tienen es mucha historia. Tiene mucha historia. No sé si ustedes supieron que los judíos se rebelaron contra los romanos, hicieron lo que llamaban la masada. Entonces ahí los romanos, en un lugar muy alto que se llama Masada, los romanos los arrinconaron, y entonces ellos decidieron suicidarse antes que ser parte de los romanos o esclavizados por los romanos. Y los macabeos eran una tribu de ahí nacieron los famosos fariseos, por ahí salieron los fariseos y también los celotes. Importante. pasa algo muy importante que, bueno, precisamente ya es, que, bueno, yo hasta leí la Biblia Católica también, hablaba con Cintia y le decía que evidentemente se había removido el segundo mandamiento, ¿verdad? De las imágenes. Ah, lo habían removido. Lo removieron. ¿En serio? Está completamente removido. Ah, bueno, es interesante. No hagáis imagen. No hagas imágenes, sí, exactamente. Entonces, increíble, ¿verdad? La Iglesia Católica es una iglesia cristiana. Hay dentro de la Iglesia Católica cristiana, yo estoy seguro que hay mucha gente cristiana, pero las tradiciones es lo que mata a la fe cristiana de ellos. Porque al final la Biblia pasa a un segundo plano, no es la Biblia, sino lo más importante es las tradiciones. Por eso es importante que ustedes conozcan la Biblia. Por eso es que el pastor Edgar les está hablando de esto, para que ustedes conozcan Biblia. Cuando ya ustedes conozcan los libros, conozcan todo, ya uno tiene que ir interesantemente estudiando cada libro, quién lo escribió, por qué lo escribió y todo el asunto, ese involucrando. Ok, vamos a ver un poquitico más de lo que hablamos. Esto fue lo que hablamos la semana pasada. Cartas Paulinas. Voy a preguntarle, ¿a quién le pregunto? A ti. ¿Por qué cartas Paulinas? Porque la escribió. El apóstol Pablo fue el que escribió las cartas Paulinas. 13 cartas. 13 cartas. Literalmente el apóstol Pablo es el que más escribió en el Nuevo Testamento, 13 cartas. Y cuando él escribía, vean qué curioso, para que sepa, cuando él escribía las cartas, nunca supo, él no se dio cuenta, él murió, le cortaron la cabeza, él nunca se dio cuenta de que sus cartas trascendieron. Hay cosas que usted va a hacer en la vida, hay cosas que usted va a hacer para Dios. Por ejemplo, hoy estamos filmando esto, pero no sabemos si esto va a trascender. Si esto va a pasar de generación en generación y que sea base para mucha gente cristiana en el futuro, no lo sabemos. Así fue el apóstol Pablo. Él nunca supo lo que estaba pasando. Podríamos estar en una clase que sea clase de aquí a 100 años. ¿Qué les parece? Si Cristo no ha venido. Y Pablo escribió. De hecho, él escribió las cartas estando en la cárcel. Estando en la cárcel. No, algunas. ¿Y por qué Dios lo mete a la cárcel? Vea qué curioso. Vea, para que ustedes vean cómo es Dios. Dios es maravillosamente grande. Resulta, Irene, que era tan eléctrico ese señor. Era un eléctrico así, a la potencia de no sé qué, que él estaba suelto y el hombre tenía que estar predicando por donde quiera que iba. Y ya terminaba de predicar y se iba por otro lugar. Y terminaba de predicar y se iba por otro lugar. Y así la pasaba a él. Entonces Dios en la sabiduría que él tenía solo en un lugar, en Éfeso, lo metieron 2 años y resto en la cárcel. Ahora pónganse a pensar, metido en la cárcel, cualquiera se deprime, ¿no es cierto? Los que han estado en la cárcel saben lo que estamos hablando. Una cárcel
Se duerme con un ojo abierto y otro cerrado. Y Pablo entendió que estando en la cárcel, Dios lo llevó porque él era una persona muy docta, escribía muy bien, escribía en hebreo, en griego, podía escribir de todas formas en latín, chaval hablaba 3 idiomas, y entonces él comienza a escribir en griego las cartas, le manda una a Éfeso, le manda una a Corintios, y le manda por allá, y entonces las cartas fueron una bendición. Las cartas pastorales, por ejemplo, Tito, Filemón, Timoteo, fueron en medio de la cárcel. Es interesante. ¿Por dónde debe empezar el cristiano a leer la Biblia? Por el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo primero que tiene que leerse? Los evangelios. ¿De los evangelios cuál? Juan. Muy importante. Anote eso para que cuando usted tenga que darle ese consejo a alguien, le diga, ¿por dónde va a empezar la Biblia? Por el libro de Juan. ¿Quién es el primero que tiene que leérselo? Para que cuando usted va a hablar del libro de Juan, usted sepa de qué. Cuando yo estaba en el instituto, nos decían, ¿cuántos capítulos tiene Marcos? Está eso. Y tenía uno que aprendérselo. Y a ver, ¿quién me dice cuántos capítulos tiene Marcos? A la 1, a las 2, a las ¿cuántos? 6. 16. ¿Cuántos capítulos tiene Mateo? Ve que aquí le sacó en el polvo a uno. ¿Cuántos capítulos tiene Juan? ¿Ah? 22. ¿Cuántos? 22. Yo no me acuerdo. Pero sí eran 20 algo. Pero dicen, a ver. Juan. Rápidamente a la 1, a las 2 y a las 21. 21 son. Ok. Gracias. ¿Y Lucas? ¿Cuántos tiene Lucas? 24. Cuando usted conoce la Biblia, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces uno comienza a conocer más la palabra de Dios. Ok. Aquí terminamos esta parte de aquí. Ahora sí vamos a la clase número 3. ¿Alguna pregunta con referente a esto? ¿Será que podamos dar un premio a alguien que me diga todos los libros de la Biblia para la próxima lección? ¿Qué premio le damos? Un viaje a Disney. Una Biblia. Un aplauso. Le damos un premio. ¿Qué premio le damos? A ver. Una Thompson. Ya las Thompson ya ni se usan, ¿verdad? Caritas. Bueno, a nombre de nuestro hermano Luis, vamos a dar una Biblia Thompson en la que se aprende todos los libros de la Biblia. Está bien. Ok. Les habíamos enseñado también la lección pasada, y esto es para recapitular, que uno tiene que leer la Biblia también en varias versiones, ¿se acuerdan? ¿Cuáles versiones habíamos dicho? Bueno, la Reina Valera, lenguaje actual y la nueva versión internacional. Las tres formas de leerla sería muy interesante porque vas a tener más. Yo quisiera arrancar con el libro de Juan antes de empezar con la clase. Busquen el libro de Juan todos. Alguien que tenga la Reina Valera que me la lea bien fuerte. Vamos versículo por versículo. Pongan atención. Fuerte. A la 1, a las 2, a las. ¿Quién me la lee? Carlita. Reina Valera. ¿Quién tiene Reina Valera? ¿Cuál de Juan? Capítulo 1. Capítulo 1. Hoy. Dígalo, a ver. Fuerte, hermano. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Versículo 1.
Por favor, presten atención a esto. A ver. Cuando Juan escribió, anoten por ahí, cuando Juan escribió, ¿a quién le escribió? No era porque escribir solo por escribir, él tenía un interés. ¿A quién cree usted, don Roberto, que le escribió Juan? Así al aire. No. Cuando Juan escribió, le escribió a, pongan atención, le escribió a toda la humanidad. Es una carta abierta para todos. Anoten. Cuando Marcos escribió, le escribió a los romanos. Por eso no se ve tanto parábola ni tanta teoría, sino que eran muchos milagros. Anote por ahí. Yo sé que para algunos esto es un poquito cansado, pero es importantísimo, créamelo, usted me lo va a agradecer. Si usted le pone ganas a esto, usted va a aprender mucha Biblia. Cuando Lucas escribió, le escribió a los griegos. El libro de Lucas es el libro más, ¿cómo diremos? Más intelectual. Lucas era médico y cuando le escribe a los griegos eran los filósofos de aquel entonces. Entonces, cuando Lucas escribe de una forma muy intelectual. Y cuando Mateo le escribe, a ver, ¿a quién escribe? ¿Quién escribe Mateo? Yes, ¿a quién le escribe Mateo? ¿A quién? No sabe, no importa que no sepa, pero no importa, batéeme, a mí no me preocupa. Carlita quiere batear, ¿a quién? ¿A los gentiles? No. A los judíos. A los judíos. Entonces, vaya luego. ¿Juan a quién le escribe? A todo el mundo. ¿Mateo a quién le escribe? ¿Marcos a quién le escribe? A los romanos. ¿Y Lucas a quién le escribe? Bien. Un dato curioso de Lucas. Lucas le pagaron por escribir. Él era escriba. No, pero yo creo que era más que un escriba, porque era historiador, era médico, era... ¿Quién le pagó? Un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No, no es serio. ¿Quién le? ¿Ah? ¿Cómo que no? A Lucas. Lea el capítulo 1 de Lucas para que vea. Él lo dice ahí. Oh, excelentísimo Teófilo. Teófilo era un romano que le pagó a Lucas para escribir. Y le voy a poner una más difícil. A ver, ¿quién me la contesta? Pero esta está importante, anótela. Lucas escribió otro libro. ¿Cuál fue el otro libro que escribió Lucas? Hechos. Y también le dice, oh, excelentísimo Teófilo. Usted me mandó a escribir esta carta, ahí se la mando. Entonces, Lucas escribió 2 libros. Hechos y Lucas, y el Evangelio de Lucas. No, con Hebreos. No inventa. Hebreos. Todo ese conocimiento, hermano, por lo menos una pizza. Ok, vamos aquí. Cuando Juan escribe, entonces ¿a quién escribe? A todos. Y está interesado aquí, ¿verdad? Con todo el respeto, ¿verdad? Por la idea no es hablar más de ninguna religión y todo, pero es el libro que más duro le pega a los testigos de Jehová, el libro de Juan. Porque el libro de Juan en todo momento, en cada instante, dice que Jesucristo es Dios. Y los testigos de Jehová no lo consideran Dios. Lo consideran buen profeta, lo consideran hombre iluminado, pero Dios no. Pero Juan, cuando escribe, dice, no, Jesús es Dios. No era un profeta, es Dios. Ahora vean el versículo 1, vean lo que dice. En el principio era
el verbo. ¿Quién era el verbo? Cristo. Entonces vamos a hacerlo diferente. Leamos, en el principio era ¿quién? Cristo. Cristo. ¿En qué? En el principio. ¿Cuál principio? En el principio de Jesús. En el principio, es como Juan desde el principio nos habla. En el principio era Cristo, ¿verdad? Y el verbo era Con Dios. con Dios. O sea, Cristo era con Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Dios. Y el verbo era Dios. No, Hermano, hay una observación muy grande ahí. En el principio no había nada creado en el rey. No había nada creado. No estaba el Padre y el Espíritu Santo. Perdón. No, no, que me parece que dice, hagamos a los Sí, Génesis 1:13. hagamos. Sí, y ahí estaba Jesús. Allá, Una aclaración. Jesús no nace cuando nace con la Virgen María. No nace. Ya él existía. Con atención. Dice el libro de Efesios que él se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre. Él vino y se hizo hombre, pero él no nació ahí. En algún momento, el Juan le dice, por ejemplo, los fariseos le dicen, él le dijo a los fariseos, antes de Abraham, yo era. Antes de que naciera Abraham, yo era. Y le dijeron, pero usted no tiene ni 30 años y está hablando de que usted era. Sí, es que antes de Abraham, yo era. Era el verbo. ¿Vieron ese versículo? ¿Lo habían visto? Y habían visto esa connotación. Ahora, hay una traducción que se llama la Nueva Mundo, el Nuevo Mundo, que es la traducción de los testigos de Jehová. La traducción del Nuevo Mundo dice, y el verbo era como un Dios. Ve, hicieron un cambio, era como un Dios. Pero si usted ve la Biblia católica, ve la Biblia evangélica y aún ve la Biblia de los mormones, dice, era Dios. Sí, claro. Sí, que los mormones creen eso. Lo que pasa es que los mormones en el camino, dejan la Biblia a un lado y se vuelven al libro de Mormón. Con John Smith. Ajá. Ok, entonces vean aquí, un poquito más, el versículo 2, nada más unos cuantos versos para tocar. ¿Qué dice? Desde el principio con Dios. Y no más. Este era en el principio con Dios. O sea, es Dios, ahí estaba. ¿Y qué más sigue diciendo? Tres. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de Miren, espérate, ¿qué fue escrito por Dios, hecho por Jesucristo? Todas las cosas fueron hechas por él. fueron hechas por él. ¿Qué fue hecho por Jesús? Todo. ¿Podría Jesús decirle a Lázaro que se levantara? Con autoridad. Si él lo hizo, nos hizo a nosotros. Dice que mis ojos, tus ojos vieron mi embrión. O sea, Jesús nos conoce aún desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, noten ustedes cómo Jesucristo, aquí el libro de Juan nos dice y nos enfatiza, ¿cómo se llama? Que Jesucristo es Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Sí, hermano. Y aquí pone, Perdón, aquí tenemos una pregunta. Lo que es una imagen mental de lo que es Cristo, lo que es Lo que es el Padre. una imagen mental de todo, por la escritura de Miguel Ángel, que pintó la luz. Claro, claro. Entonces, imagínense todo Barbudo y y que se imagina a Cristo a la par. Y jovencito, ¿eh? Cuando ve que Cristo es el creador de todas las cosas, entonces cuando entra el cuerpo circuito, hay una decirse, digamos, esa figura de Dios,
Pues no, es Cristo, es la parte pero Pues qué bueno que le está pegando ese cortocircuito, qué bueno. Me parece muy bien. ¿Sabe por qué? Porque es importante que nosotros conozcamos esta doctrina básica. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Hay vuelta de ojo. Es Dios. Y Espíritu Santo. Sí, existe. Sí, lo que pasa es que así como usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu, Jesús también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos una semejanza a Dios, porque nosotros también somos tres personas: cuerpo, físico, increíble, alma y espíritu. Somos tripartitos. Y Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la palabra Trinidad, también anótenlo por ahí, no existe en la Biblia. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero sí la Biblia constantemente anda diciendo en cada momento la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Pues, entonces, cuando nosotros tengamos claro, por ejemplo, por eso les invito a que lean el libro de Juan, pero léanlo así como despacito. Es más, si les cuesta leerlo, hay una película que se llama Película de Jesús, libro de Juan. Usted lo va leyendo ahí poquito a poquito. Notará cómo Juan le enfatiza a la gente y le dice: suave, suave, Jesucristo no fue un profeta, suave, usted está equivocado. Y vamos a leer un poquito más. Jesucristo no era cualquier persona, era Dios. Nada, él dice, de lo que fue hecho si no fue por él. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el Dios que tenemos nosotros. Un solo Dios en tres divinas personas. En el Antiguo Testamento se manifestó como el Padre. En el Nuevo Testamento se manifestó como el Hijo. Pero ahora, después de que el Hijo murió y resucitó, ahora es el Espíritu Santo. ¿Quién nos da más luz acerca también de Jesús, que es Dios? El Apocalipsis. Dice la Biblia, hablando de Jesús, dice que Juan miró a Jesús. Recuerda que Juan se la recostaba al pecho y miró a Jesús del Apocalipsis. Y dice que escuchó una voz como una voz de trompeta y se vuelve a ver ahí y ve a un hombre de cabellos blancos como la lana. Y cuando lo vio, dice que su rostro resplandecía y cayó como muerto. Ya era Jesús con toda su naturaleza que él tenía, porque él tuvo que despojarse de su naturaleza cuando vino aquí en la tierra. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Qué ibas a decir tú? Era eso del Espíritu Santo, tengo la duda porque la Trinidad siempre ha existido, ¿verdad? Sí. Pero en la Biblia dice que una vez que vino Jesús, fue que el Espíritu Santo estuvo disponible para los seres humanos, que antes no estaba disponible. No. Lea Génesis. Dice: en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, y dice, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Los tres han participado durante todo. Nada más que como que han tenido protagonismo, depende de la época. Al Antiguo Testamento el Padre, Jesús en el Nuevo Testamento, y ahora es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo escucha, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo se le puede mentir. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero dejo el Espíritu Me Santo. conviene que me vaya, porque detrás de mí viene uno que Por eso, él vino como a liberar el Espíritu, a ponerlo ahí para que... es como cuando usted está jugando bola y a usted le toca, usted está en el equipo, pero hay un momento donde a usted no le toca salir. En el primer tiempo, y en el segundo tiempo tampoco lo ponen faltando 5 minutos, pero no importa, metió un gol, eso es lo importante. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos tenían su tiempo. ¿Qué pasó? Se puso bonito esto, oiga. Se está hablando a sí mismo. Recordemos que cuando él tenía su naturaleza, y aquí viene la confusión, cuando él tiene su naturaleza humana, tiene ciertas limitaciones, porque Pablo en las cartas lo explica muy bien. Cuando él está como hombre, él se cansa.
cuando él, como hombre, yo no sé si ustedes sabían, pero Jesús tuvo que ir al baño, como cualquier ser humano. Tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado en todo, porque él tenía su naturaleza humana. Cuando Jesucristo resucita, ya él retoma una vez más su naturaleza y ya toma su naturaleza como Dios. Juan escribe, y ahorita vamos a leer un poquito más, por todos lados escribe y dice, Jesucristo es Dios. Y es importante que usted y yo lo sepamos. Dígame, Mike. ¿Perdón? No, el capítulo 1. Sí, pero también viene el caballo blanco del capítulo 19, sí. Sí, sí, también. Pero el capítulo 1 también habla de eso. Sí, es de Jesucristo ya viniendo en gloria por su iglesia. Importante. ¿Preguntas? Esto amerita que ustedes lean el libro de Juan. Dígame, Mike. Ok. Ellos tienen, como Dios, ellos tienen su comunicación. Entre ellos se hablan. Por ejemplo, si usted lee Génesis, capítulo 1, léalo para que vea. Ellos dijeron, hagamos, ellos empezaron hablando entre ellos. Hagamos, ¿qué dice la Biblia? ¿No te acuerdas? Luego, cuando iban a destruir, usted lo va a ver, es que son versículos que usted tiene que ir agarrando. Cuando van a destruir, digamos, la tierra con agua, ¿se acuerda que venía la destrucción de Noé? Dice, entre ellos se hablan, y dice, la maldad del hombre es muy grande y ha crecido mucho. Vamos a tener que destruirla. Ellos se hablan, entre ellos. Alguien dijo, no, está hablándole a los ángeles. No, los ángeles no tienen parte de la creación, solo Dios. Son creación, los ángeles son creación, pero Dios no. Entonces, Dios Padre, Jesús le dijo en algún momento, Padre, gracias porque usted me escucha. Pastor, miras que como todos acá, yo creo que en algún momento tuvimos esa duda, ¿verdad? Porque, o la tenemos todavía, sí, o la tenemos. Incluso en lapsos de la Biblia donde Jesús dice, no, yo no soy bueno Dios, ¿verdad? Entonces recalca la diferenciación entre Él y Dios. Y entonces entra uno en ese juego de dudas, ¿verdad? Porque obviamente la magnitud de eso es mucho más amplio que el pensamiento que uno tiene, la capacidad. Sin embargo, si me pongo a meditar, ahora que lo estoy leyendo más y todo, yo me doy cuenta que cada acción que hace Jesucristo para con el Padre es una enseñanza para nosotros. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ora Jesús? ¿Para qué le ora? ¿Por qué hace una acción para comunicarse con el Padre? ¿Por qué se bautiza? ¿Para qué se bautiza, verdad? Y por supuesto, no tenía necesidad de Él, en su poder no tenía necesidad de Él. Sin embargo, nos está enseñando a nosotros de que bueno es el Padre y que nosotros tenemos que comunicarnos con el Padre para que el Padre hable con nosotros. Entonces, cada cosa de esas, pero por otro lado se contradecían. Cuando perdonaba pecados, por ejemplo, ¿verdad? Que los mismos judíos le decían, ¿cómo es? ¿Quién se cree usted? Usted no es Dios para perdonar pecados. Y les voy a demostrar que yo tengo autoridad para perdonar pecados, porque solo Dios perdona pecados. ¿Se acuerdan? Y les voy a demostrar, le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Porque ¿qué es más fácil decirle? Levántate o tus pecados te son perdonados. Y como era imposible que le dijera que se levantara, le dijo, hey, levántese. Y se levantó. Entonces, yo recuerdo pequeñito, bueno, y esa es otra diferencia también. Yo no sé quiénes ustedes se criaron en el Evangelio desde pequeñitos. Yo desde pequeño, aparte que, a pesar de que me aparté, yo asistía aquí a la iglesia bíblica Montes, que está por el punto desde que estaba pequeñito. Con don Leonel. Con don Leonel estuve con Regner, ¿verdad? Que bueno, don Leonel ya acaba de morir, ¿verdad? Y desde que estábamos como ella, nos enseñaban bien. De verdad. Todo esto que estamos viendo hasta aquí nos enseñaban eso. Hay diferencia que ahora pasa con los chiquitos, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo recibiendo cursos de SEAL desde que tenía 11 años, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, esas dudas con respecto a Dios y lo que es la Trinidad, por ejemplo, ¿verdad? Tiende a ser algo muy complicado para nuestro pequeño conocimiento. Y recuerdo una vez en una prédica, una enseñanza, eso mismo, que el huevo se divide en cáscara,
Gemma y Clara, ¿cierto? ¿Cuál es el fuego? ¿Verdad? Entonces, recuerdo una vez discutiendo con un testigo de Jehová, yo tenía como 11 años diciéndole eso. ¿Verdad? Entonces, pero a mí lo que me vino a aclarar realmente todo esto de que Jesucristo es Dios y que por qué hacía eso simplemente porque nos está enseñando a nosotros que si Él lo hacía, ¿cómo no lo vamos a hacer? De hecho, el libro de Juan es el que más enfatiza que Jesucristo es Dios. Vamos a leer un poquito más. Todas las cosas, dice la Biblia, que fueron hechas por Él. ¿Qué más dice? Y para Él estaba la vida. La vida era la luz. No, vamos, no, todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Qué más sigue diciendo? Y sin Él, Nada de lo que fue hecho. Fue hecho. fue hecho. ¿Quién hizo eso? Jesucristo, porque es Dios. Ahí está hablando de Jesucristo. Nada de lo que fue hecho. Siga leyendo. O sea, En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. en Él Estaba la vida. estaba La vida. la vida. Primero le dijo verbo. Ahora le dice vida y también ahora le dice Y la vida era la luz. luz. Entonces Juan le dice de diferentes formas a Jesús. Le dice verbo, vida y luz. ¿Qué más? Siga leyendo. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no Prevalecen contra él. contra él. Sí. ¿Qué más sigue diciendo? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba. Sí, ese es Juan el Bautista. No es Juan el que escribe, sino Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando vio a Jesús? ¿Quién se acuerda qué fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús? Charlie. ¿Se acuerda, Charlie? Claro, la película dijo aquel. Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Juan el Bautista. Por eso la Biblia dice que Juan el Bautista llegó a ser el hombre más grande de toda la historia de los hombres, de la humanidad. Juan el Bautista. Cuando le decían, ¿qué dices de él? Dice, yo vengo para que él crezca. Y cuando llegó a bautizarse, ¿por qué vienes? ¿Por qué usted viene a bautizarse? Si yo más bien tengo que ser bautizado por usted. Y le dice Jesús, no deja, porque tenemos que cumplir la escritura. Lo que dijo Luis, cada acción de Jesús era como una forma de, y cada palabra que decía era como para enseñarnos a nosotros. Cuando Juan el Bautista lo encarcela, dice que le mandó a decir, ¿eres tú el que había venido o esperamos a otro? Y Jesús le dijo, mándele a decir a Juan el Bautista, los ciegos ven, los sordos oyen, paralíticos son levantados y el evangelio es predicado. ¿Por qué lo Juan Bautista? Jay, como hombre, se torció en el camino porque lo metieron a la cárcel. Y pues que lo vio ahí y ese es el Cordero de Dios. Sí, sí. Eran familias. Sí. Lo que pasa es que como ser humano, es que la Biblia no tapa nada. Como ser humano, el hombre se dobló. Pero después Jesús le mandó a decir eso y a los 2 días le cortaron la cabeza. Pero verdad que eso no es la Biblia, pero probablemente ellos tuvieron contacto del crecimiento de ellos. Ah, Tuvieron contacto del crecimiento de ellos. Oye, como primos seguramente tuvieron algún contacto, sí, algún contacto, ellos se conocían. Lo que pasa es que Juan el Bautista, como profeta de Dios, él se fue a predicar en el desierto y ya vino como una unción especial. Dios lo usó de una manera. Imagínense que el desierto no llega a nadie y cuando Juan predicaba se llenaba el desierto de gente. Era una unción tremenda. Y le decían, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Ah, pongan atención a esto. El Mesías. ¿Qué era el Mesías? Dios con nosotros. ¿Qué era el Mesías? Dios con nosotros. Y le decían, no, yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene uno que los va a bautizar con fuego. Era Jesús. Jesús, Dios con nosotros. yo soy digno de desatar las correas de su. No soy digno ni siquiera de desatar la correa de los pies. ¿Qué decías, joven? Yo tengo una pregunta. Pregúntame. Jesús se crió en la tierra, que si él desde pequeño tenía poder para poder. Jesús tenía poder. Lo que pasa es que Jesús no manifestó su poder porque tenía un tiempo para hacerlo. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná que llegó María y le dijo, María sí sabía,
Creo que no estaba bien. Bájenme el volumen a todos los teléfonos, porfa. O lo apagan un toquecito o lo bajan el volumen, porque si no vamos a estar en eso que están llamando. A ver, Jesús estaba en las bodas, tranquilo, como invitado. Pero María, me extraña, sabía que ella, María le fue dicho que lo que iba a concebir de Dios era. Y entonces María sabía que lo que nació era Dios, ella sabía. Y entonces le dice, no tienen vino. ¿Qué hacemos? ¿Sí sabe bajar el volumen? ¿Yo? ¿Mm? No, ahí está poniendo la lluvia. Ah, es la novia. No, la chiquita, la chiquita le llama mucho. Él tiene una chiquita, lo más bella, que lo llama y le dice, pa, ¿por qué dura tanto, pa? Bueno, seguimos. A ver, pongan atención. Jesús tenía poder, pero María le dijo, no tenían vino. Y entonces María se vuelve donde Jesús le vuelve a ver a María y le dice, ma, todavía no es el tiempo. ¿Me entendés? Le dijo, no es el tiempo. O sea, él sabía que podía hacer milagros, pero todavía no era el tiempo. Se imagina a Carajillo, cuando los otros chiquillos querían hacerle bullying y todo, y Jesús nada más le decía, ¡ping! Y ya, ¿verdad? Nos mandaba a dormir, ¿verdad? Pero Jesús no era el tiempo, él tenía que crecer como un niño normal. Sin embargo, hay un pasaje en el libro de Lucas, porque es el único que lo dice, que dice que, ¿cómo se llama? Él se perdió en el templo, ¿se acuerdan ustedes? Y entonces dice que cuando se devolvieron, lo encontraron, dice que Jesús estaba hablando con los maestros y se maravillaban de cómo era que conocía tanta palabra. Si él es la palabra, y hablaba con todos, dice, pero ¿cómo es que sabes? Dice, yo, no extraño, yo soy la palabra. Pero Lo que de ahí se da con los católicos en decir que María es intermediaria entre el hombre y Jesucristo. sí, lo que pasa es que está mal interpretado, porque María dio la directriz. Hagan todo lo que él dice que hagamos. María dio directrices. Pero ¿cuál fue la pregunta? Que si él hacía poderes antes. Que si el niño tenía poder. Pero yo le estoy diciendo que sí, podía hacer poderes, lo que pasa es que no los hacía porque él sabía que tenía. ¿Qué? Yo me imagino que sí. Yo me imagino. Hay una película por ahí que yo vi que un pajarito se murió y Jesús chiquitito lo agarró y lo levantó. Una peliculilla ahí. Hace poquito, la semana pasada encontraron unos pergaminos donde se habla de Evangelio apócrifo de Santo Tomás cuando Jesús estaba pequeño, ¿verdad? Pero obviamente se escribió hace 1600 años y la Iglesia Católica no lo metió, ¿verdad? Dentro del canon, porque, bueno, hablaba de que Jesús se enojaba y dejaba ciegos a los chiquitos y que criaba a los pajaritos y que una vez mató un maestro y todo. Sí, es una cosa rarísima. Pero no, eso es la imaginación de alguien, por eso se llama apócrifo, que no es inspirado por el Espíritu Santo. Pero entonces, más o menos te contesto lo que querías, más o menos. Sergio, ¿qué ibas a decir? No me decidió sobre eso, da la puta que hacía ahora. Si yo estaba pequeño tenía poder, claro que no lo mostró. En el momento, ¿sabe cuándo lo mostró? Que sí, era Dios. Cuando estaba en el templo, estaba predicando, estaba enseñando. Lo que dije ahorita, sí. Ah, Yo lo dije. bueno. Claro, Pastor, algo muy importante también es que también había una edad en la cual él podía empezar a... El de los levitas empezaba a los 30 años. Es un poquito más. ¿Qué hora tenemos? 7. Un poquitico más. Porque aquí quiero llegar. Todas, en él estaba la vida y era la luz de los hombres. ¿Qué más sigue diciendo? Solo Juan, estamos leyendo. ¿Qué más sigue diciendo? Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos Juan. creyesen en él. Dio testimonio de la luz. Siga leyendo, hermano. No era la luz, sino para que diese testimonio. Juan no era la luz y no daba testimonio de él. ¿Qué más? Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre tenía de este mundo. Ok, entonces la luz verdadera le llama aquí. La luz verdadera. Qué lindo, ¿cómo lo dice Juan, verdad? Verdadera. ¿Y qué pasó? Lea, por favor. En el mundo estaba y en el mundo. No, ¿y el mundo fue hecho? ¿En
En el mundo estaba. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Perdón, ¿quién lo hizo? Por él fue hecho. Jesús. Jesús estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por él. Y el mundo fue hecho por él. Pues, lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, vean lo que dice la Biblia. En el mundo estaba, él estaba, Jesús. Y el mundo fue hecho por él. Y el mundo, ¿qué dice la Biblia? No lo conoce. A la gente. A la gente. A la gente. Va de nuevo. ¿Quién hizo el mundo? Jesús. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús. ¿Y quién no lo conoció? El mundo. ¿Ve cómo la Biblia nos va hablando? Pero de una forma así como para que no quede ni la más menor duda. ¿El mundo fue hecho por quién? Por él. Por eso es que Jesús dice, como tenía las dos, hombre y divino, en ese momento tenía limitaciones, pero cuando estaba como dice que todos los pensamientos Jesús los conocía. Y no voy a leer más de Juan, porque vamos a parar ya aquí para comernos ahí, que es un poquito que compramos por ahí. Lo que quiero decir, hermano, es que Neftalí, ¿se acuerdan de Neftalí? Ahí lo dice, el libro de Juan. Y Felipe y Neftalí. Dice, vea, para que lo lean con... Yo creo que ustedes van a salir aquí leyendo la Biblia diferentes. Natanael era. Natanael, gracias, Natanael. Gracias por la corrección, Natanael. Vea lo que dice la Biblia. Dice que Natanael está orando debajo de un árbol y algo le dice el hombre, está hablando con Dios. Y cuando se topa a Jesús, le dice Jesús, he aquí un verdadero israelita. Entonces Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Nunca nos hemos hablado. Vamos a hacer el drama. Jesús le dice, cuando estabas debajo del árbol, yo te escuché. ¿Y a quién le estaba orando a Natanael? Como dice mi hermanilla, báileme el trompo en esta olla. Lo mismo fue aquellos cuando bajaron aquel paralítico. Sí. Cuando digo, tus pecados son perdonados. Sí. Entonces ellos se pusieron a caridad. Sí, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y es lo que digo, para que ustedes vean que yo tengo autoridad de perdonar pecados. O sea, Pero que en muchos pasajes demuestran mi ciencia, porque, digamos, dice, estaban pensando una cosa, más y él respondía. Él sabía. Ellos estaban sabiendo que estaban pensando malas cositas. Por eso, cuando nosotros alabamos a Dios o alabamos a Jesús, estamos alabando a Dios, ¿me entendés? Es lo mismo, estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo explico yo la Trinidad? No la puedo explicar, lo único que sé es que existe. ¿Cómo sé que yo soy? Vea, hay científicos que hablan y dicen, ¿cómo usted va a decir que es cuerpo, alma y espíritu? Demuéstreme dónde usted tiene alma. Jesús lo explicó de esta manera. Bueno, demuéstreme dónde sale el viento. Lo sentimos, pero nadie sabe ni para dónde va, ni para dónde viene. Así es el que es nacido del Espíritu. Amén. Bueno. Hermanos, los dos versículos que siguen son... Sigue, léalo. Dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Hablando del pueblo israelita. Oiga eso, Jesús vino a los judíos, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién le dio potestad? Jesucristo. A los que creen en su nombre, a los que le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue más adelante diciendo, no por carne, sino por el Espíritu de Dios. Entonces, usted y yo, aunque usted no lo crea, usted y yo en este momento somos hermanos. Y digamos aquí... Perdón, somos hermanos. Ya te doy campo. Y ya no por sangre de nuestros padres. No, ya somos hermanos por la fe que hemos tenido en Cristo Jesús. Entonces, Sergio y yo, en este momento, somos hermanos. Somos hermanos. Ya no por el ADN humano. No es por ya el ADN, recuerden que el Señor lo cambia. El ADN ya lo cambia. Y ahora somos hermanos
en Cristo. Por eso es que yo con toda confianza le puedo decir a Irene, hermana, porque ella es mi hermana. ¿Por qué? Porque ella tiene a Cristo en su corazón y yo tengo a Cristo. Ahora somos hijos de ¿quién? De Dios. Y le voy a tener que dar una mala noticia, no se enoje conmigo, pero los verdaderos hermanos de nosotros, los verdaderos hermanos de nosotros, ya no van a ser tan hermanos como los hermanos en Cristo Jesús. Y usted va a llegar a amar tanto a los hermanos en Cristo Jesús porque ya es su nueva familia. La familia en Cristo Jesús. Ahora somos una nueva familia y nuestro Padre se llama Jesucristo. Lavado por la sangre de Cristo y ahora somos hermanos. ¿Qué le parece? Usted es mi hermana. Somos hermanos. ¿Qué decía? Perdón. Que ahí, digamos, que se apega a los, digamos, a los religiosos de tiempo, que decían que solo los israelitas eran hijos de Dios. Ah, sí, ahí se los sapeó. Porque ellos creían que por ser israelitas eran hijos de Dios. Ahora no. Ahora, los hijos de Dios son los que tienen a Cristo en el corazón. A lo suyo vino. Vea, vamos a parar la grabación. Y vamos a, tenemos un queque